Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestra charla virtual del programa Ciclo de Verano, organizado por Editorial El Planeta, Museo de Neruda, Alcaldía de Punta del Este y AMEC, con la escritora Mercedes Rosende. Muchas gracias por la invitación, Selva. Por favor, es un placer. Bueno, Mercedes es docente, abogada, periodista, escritora y tantas cosas más, Mercedes, que me dejaste realmente sin habla. Y con muchas ganas, después de leer tus cuentos, que ya había leído algunos y había escuchado hablar de ti por otra colega que después te voy a mandar sus saludos. Y bueno, y con muchas ganas de esta charla, porque me parece que es tan rico todo lo que escribís y sobre lo que escribís, que me dejó realmente fascinada. Y esa es la que no siempre sucede, ¿no? Tengo entendido que vives en Uruguay y en Francia. Sí, ¿O vivo... son otros momentos? No, casi todo, hasta agosto estuve viviendo en Francia y bueno, me vine para acá. Yo en realidad no era abogada, sino escribana, pero cuando lo traducen del inglés ponen licenciada en Derecho, entonces parece que fuera abogada, pero en realidad era escribana. Y sí, Bien. y muchas otras cosas más. Y como te decía, en agosto me vine para Uruguay y en unos meses me vuelvo para allá. Muy bien, fantástico. Es muy buena vida. Yo la hice, pero con Inglaterra por muchos años. Y viví allá también 10 años. Así que bueno, hay algo que también queda, ¿no? De modo que uno siente a veces lo que escribes, que tiene mucho que ver con quien ha vivido fuera del país. Y sobre todo pienso yo también, aunque ya le damos un poco vuelta a la charla, que digamos, esa firmeza tuya en usar un lenguaje que quieres montevideano y de pueblo chico, urbano, ciudad vieja, tiene mucho en común con los que nos hemos ido del país y después hemos vuelto y después nos hemos ido, después, y tenemos dos patrias, como me parece que es el tema, ¿verdad? Sí, es como un ancla, ¿no? El lenguaje se transforma en un ancla cuando vos viajás, y además a mí me tocó viajar mucho también por trabajo, cuando viajás y tenés otros escenarios, lo que querés es escribir sobre tu propio escenario. A mí me preguntan, ¿pero no escribís sobre viajes? No, en realidad muy poco. En realidad prefiero escribir sobre Montevideo. Y no solamente escribir sobre Montevideo, que es mi lugar, sino que además escribir en la lengua nuestra, ¿no? O sea, elijo escribir en uruguayo, no en español neutro, ni en un español con aspecto traducido. Elijo escribir en uruguayo. Entonces, ahí me parece que lo captaste muy bien. Hay una esencia geográfica e idiomática que pertenece a Uruguay. Y que se refleja realmente, aparte de todo en lo que has escrito, que me da la impresión que eso es permanente en lo tuyo, se refleja mucho en los cuentos, ¿no? Y ya que te permites licencias literarias y de lenguaje, que me encanta, la transgresión a la cual realmente haces gala. Yo te voy a decir que una palabra que yo uso mucho para las novelas negras y para todo esto que surrealista, este lenguaje y esta transgresión, que es trucu trucu. Yo le llamo las novelas o los cuentos trucu trucu. Así que bueno, de aquí ya va a salir una nueva denominación entre dos transgresoras. Género trucu trucu. ¿Sí? Bueno, tus dos primeras novelas fueron premiadas. Y supongo que he leído algo que han escrito sobre ti. Y bueno, dices, y yo creo también que tiene razón, como que los premios no hacen a las ventas ni hacen a las editoriales, y que aún el idioma de las editoriales, que hoy representamos un poco por Planeta, ¿no? Es un idioma difícil de entender a veces para los escritores, pero sin las cuales, bueno, no se viviría en cierto sentido.
Entonces Uno es tiene como un amor y odio que se genera, una pasión y una despasión. son códigos diferentes. Uno entiende perfectamente Exacto. que una editorial es un negocio un poco distinto a otros, como siempre, como todos los negocios son distintos, pero es un negocio. Y la tarea del escritor es otra cosa. Compatibilizarlo no es tan difícil tampoco, no hay que estar en esa eterna dicotomía del mercado o el arte. Es decir, me parece que No, porque en el medio está la gente. hay que trabajar razonablemente en Exacto. equipo, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, yo tengo una editorial que es Planeta, que me respalda, con los que me llevo muy bien, y bueno, y no tengo nada malo que decir, no tengo quejas tampoco. Tengo una gran editora, que es muy importante también para la seguridad del texto. Ni que Buenos hablar. Sí, sí, y sí. bueno, no me puedo quejar, estoy donde quiero estar en Uruguay, Seguro. que es en Planeta, sí. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, estos dos cuentos de los que hablaba, demasiado blues, La muerte tendrá tus ojos, me encantan los títulos, son muy... Y después la trilogía, La mujer equivocada, El miserere de cocodrilo y Qué ganas de no verte nunca más, que ya de por sí ya suena, tiene un sonido, ¿no? Que fueron publicadas Sí, también en otros idiomas, el sí. alemán tengo entendido y el inglés El- también. Te falta el se está, francés, que estás viviendo en Francia. se está traduciendo al italiano, ya hay un Ah, proyecto de traducirlo al griego y estamos negociando el francés también. qué maravilla, te felicito. Muchas Realmente te gracias. deseo la mayor de las suertes desde el museo. Bueno, Estoy acaba muy de ser contenta. presentado este libro, vamos a hablar un poco de este, ¿no? Sí. La historia de mujeres feas. Ujú. Y para mí es una excelente selección de cuentos Gracias. surrealistas y que te traen las duras realidades cotidianas. Me encantó la carátula. Esta Preciosa, ¿verdad? mujer que sí, que lo estoy mostrando a ver si se ve, con esta niña o mujer que le veo hasta Ujú. la punticita ingenua en el vestido, en la parte de abajo, y que se está zambullendo, pero hasta no se sabe si es con placer, pero no la tiran. No sé, está cayendo. Vayamos cada uno a lo que piensa, ¿no? Interpretar, Con el sí. tiburón tranquilamente, que ni siquiera le abre la boca ni nada, la espera abajo. Ujú. ¿Estuviste de acuerdo en esta portada? Me imagino encantada. ¿Cómo es la historia de Mira, la portada? eso, eso tiene que ver con lo que te decía de tener el respaldo de una buena Sí, editorial es una y de buena una editorial, exactamente. como Claudia. Fíjate que trabajamos juntas la portada, el exterior del libro igual que el interior del libro, ¿no? O sea, se trabaja con la misma responsabilidad. Y la portada, bueno, fueron idas y vueltas y correcciones, y la mujer no tiene que ser así, sino que tiene que ser asá. Y bueno, y hubo una sinergia por supuesto, con la diseñadora gráfica, con la empresa de diseño gráfico, y salió esa tapa que a mí me encanta, me parece estupenda, y que me sentía además muy orgullosa de que fuera la tapa de mi texto, ¿no? Pero ya te Sí, digo, tiene que ver con ese buen trabajo de equipo. sin duda alguna, porque realmente la portada me llegó y dije, realmente felicitaciones a Planeta, al equipo que lo hizo, no recuerdo bien, aquí está la ilustración de la cubierta, ese estudio clave, y a todos los que estuvieron en esta cobertura, que a Sí, veces no representa bien el libro. Y en este exacto. caso a mí me parece que sí, y creo que tú también, y bueno, felicitaciones a Claudia y a todo el equipo de allá. Bueno, eh, yo estuve leyendo todos los cuentos y me quedé mucho en el primero. Ujú. Eh, Así que no sé si quieres empezar diciendo quiénes son estas mujeres feas. Bueno, yo tenía ganas,
cuando empecé un día a pensar sobre lo que yo llevaba escrito, me di cuenta que había preocupaciones o que había temas que me ocupaban desde el principio, desde que escribí la primera historia, ¿no? Me di cuenta que había en realidad temáticas que me obsesionaban, quizá. Y una de ellas era todo lo que se le exige a la mujer en la sociedad. Es decir, si bien ya estamos en el siglo XXI, nos hemos emancipado, hemos salido del hogar, salimos a trabajar, tenemos un techo prácticamente infinito, estamos incursionando en profesiones en las que nunca habíamos incursionado o en las que nunca habían incursionado las mujeres. Sin embargo, siempre tenemos una obligación, que es la de ser jóvenes y bellas. Entonces yo decía, ¿por qué las mujeres tenemos esa obligación? ¿Por qué tenemos que estar siempre aceptando esos cánones tan estrictos que nos impone la sociedad, que nos impone el mercado? No me interesa el análisis, me interesa la situación de la mujer. La realidad, en lo que termina, ¿no? Acosada por los cuatro costados, por una apariencia estética, por mantenerse siempre joven, por mantenerse siempre bonita. ¿Por qué? Porque si somos buenas profesionales, si somos buenas amigas, lo que sea, o buenas parejas, ¿por qué tenemos que mantenernos siempre en una carrera constante que perdemos desde el momento en que nacemos? Porque desde el momento en que nacemos empezamos a envejecer. Entonces me di cuenta que ese tema me obsesionaba, ¿no? Y dije, ¿y por qué no se puede ser fea? Hay que desacralizar la palabra fea, ¿no? O sea, tenemos el derecho de ser como somos. Y después también me puse a pensar, ¿y quiénes son las mujeres feas? No son solamente las que responden a determinada apariencia. La mujer fea es la mujer que no ha triunfado, la mujer fracasada, la mujer que estéticamente no puede llegar a un lugar, la mujer que en su trabajo no está bien. En realidad me puse a pensar y me di cuenta que todas en algún momento somos mujeres feas. Entonces por eso se llama Historias de Mujeres Feas, porque son momentos en que esas mujeres son o se sienten o las ven feas. Y entre las exigencias de esta sociedad, hablas del mundo, porque hay en algunos lugares más exigencias, en otros menos exigencias, pero hay una realidad, la mujer está siempre exigida. Y creo que el lenguaje con el que te mueves para explicar eso, que tiene un poco de cinismo, que tiene mucho de crudeza, una especie de humor negro y transgresor, es una manera de pelear también esta lucha que en general llevamos las mujeres y de todos los siglos. Yo siento que nuestro siglo ha sido donde las mujeres han tenido una carga muy grande porque ha habido una emancipación y una serie de cambios enormes para toda la sociedad, en especial las mujeres. Lo digo en experiencia personal y después en las distintas asociaciones de mujeres en las que he estado toda mi vida. Pero desde tu punto de vista, esas exigencias, ¿cómo se pueden manejar? Aparte, o cómo las manejas tú en la novela, cómo las presentas. Con respecto a las exigencias, las leyes no nos sirven. Lo que tenemos que hacer es pensar, y pensar en conjunto. Y para pensar no hay nada como la literatura. Yo no quiero escribir un manifiesto porque difícilmente la mayoría de las mujeres lo leerían, ¿no? Entonces, me gusta usar las historias para que todas podamos pensar. Es decir, tenemos que pensar por qué hay un pacto por el cual nosotras tenemos que ser bellas y por qué nosotras hasta ahora lo venimos aceptando. Y creo que sin entrar como te decía, sin entrar en el panfleto, sin entrar en el manifiesto, a través de las historias hacemos muchas veces más que las leyes, hacemos muchas veces algo importantísimo que es pensarnos a nosotras mismas. Entonces, de ahí que a mí, como te decía hoy al principio, este tema me obsesiona, ¿no? El tema de la sobreexigencia a la mujer me obsesiona. Entonces, bueno, qué mejor que a través de las historias. Y como las historias son a veces crueles, son a veces duras,
elegí también contarlas a través del humor, que como bien dijiste, muchas veces es humor negro, ¿no? Otras veces es una especie de cinismo, pero siempre con esa mirada humorística que morigera, que rebaja un poco también la situación, las situaciones La tremendas que vivimos. dureza de las situaciones que tú creas, ¿no? Y que sin duda alguna es un reflejo real de situaciones que suceden o que están subliminadas de alguna manera a través de la escritura. Pero Claro, por algo este libro es traducido en diferentes idiomas. Quiere decir que estás tocando un tema universal. Y eso es lo que hacen los escritores que salen del montón y van hacia otros lugares. Por ejemplo, que seas traducida a diferentes lenguas y lenguas que van más allá de la Europa, por lo que pude entender, ¿no? No son solo las grandes capitales. Ya te está yendo más hacia los lugares donde podría ser la palabra ablación, que no es en este caso usada en ese sentido. claro. Mira, me llegó tanto ese primer cuento que dije ablación. Para mí era solamente la ablación del clítoris, no era otra. Nunca la usé de otra manera. Y escuchaba que era escisión, era amputación, era mutilación o extirpación, ¿no? Claro. Entonces, esta mujer que se sube como me subía yo, en el edificio del Rex, donde tuve la suerte de tener la torre en 18 de julio y Julio Herrera, Qué belleza. y subía, maravilloso, fue una experiencia de 8, 9 Precioso. años que tuve ese apartamento y fue una locura. Y la verdad que iba subiendo por un ascensor tan exacto al que tú hablabas, y yo pensaba 2 por 3, esto se va a descomponer, porque hacía esos ruidos, está tan bien descrito, aparte cómo manejas la técnica del cuento. Entonces, es realmente una joyita, ¿no? Eh, eh, Suenan, se ven las paredes grises de la mugre, del hollín, de todo ese humo que viene a través de esos ascensores, y aparte la belleza que tienen, ¿no? Viajar en ellos para mí era maravilloso. Yo solía subir con unos yuppies que, como por supuesto, estaban apurados siempre, y el sí. ascensor no respetaba los apuros de nadie y era su propio dueño, por lo cual se paraba entre 2 pisos y sucedía eso que sucede en esto. ¿Podés decirnos algo más de esta historia? Porque no quiero decirla toda, y es Es, perfecta desde principio, desarrollo y final. Lo es que una quieras. historia es una historia que tiene que ver con una chica que se va de su casa, se va a la casa de su novio a vivir. En la casa del novio suben al ascensor y el ascensor queda trancado entre dos Ese pisos. tipo de ascensor, como Es lo un ascensor describe, de antiguo. puerta tijera, esos ascensores viejos, viejos, que son con 2 puertas de tijera, que en realidad en Uruguay quedan muy pocos, que tienen una especie como de jaula exterior. Sí, Y uno de los grandes protagonistas es el ascensor. El ascensor es sí. prácticamente uno de los personajes. Y esto Y el sucede arma además al mortal, principio. ¿no? El arma mortal también. Sí, es el arma mortal. Y lo voy a decir porque eso sucede al principio del cuento. Eh, la chica queda cortada en dos, pero queda cortada en dos de una manera fantástica. Ella vive Sigue de un hablando. lado en un piso y en el otro. Entonces, bueno, se establece como una especie de contacto con el mundo que la empieza a rodear, tanto de su parte inferior como en su parte superior. Y tiene que ver también con lo que a ella le ha sucedido, porque es una chica muy joven, se va de su casa, se siente desgarrada por dejar a su familia y por irse a vivir con el novio. Entonces también hay como una especie de doble ruptura de emocional y física. Entonces es Y, como un reflejo, lo que le está sucediendo le sucede a su cuerpo y a su alma. Pero es y un cuento muy a su vez divertido. en esa ida, Mercedes, ella se sienta al lado del novio y sus pensamientos con respecto a ese hombre que la está llevando y que no le llevó las valijas
y que crítico, y como que estoy haciendo, cuando sabes bien que no es el elegido, o que estás haciendo las cosas que no están del todo bien, ¿no? Con ese sexto sentido crítico, es fantástico. Esa partecita está lleno de pequeñas joyitas. Disculpa, sigue adelante. Bueno, entonces lo que les decía, hay como una especie de situación espejo entre el cuerpo y el alma, pero a la vez también muy divertida, porque si bien ella es cortada a la mitad, no hay una gota de sangre, no es un cuento truculento, no hay nada que pueda molestar, digamos, al lector sensible, porque simplemente ella se divide y está su parte superior y su parte inferior, que interactúa de distintas maneras con los vecinos, con los médicos, en fin, con una cantidad de gente. Y todo lo que te hace pensar esa división de la mujer. Nos está quedando muy poco tiempo, pero quisiera que dijeras algo, por ejemplo, para terminar. ¿Qué otras cosas te inquietan? ¿Qué pensás que vas a seguir, aparte de recomendar profundamente este libro con todas las historias que faltan? Me interesa principalmente, y en el libro creo que es de lo que hablo, me interesa principalmente hablar de nosotras, de las mujeres, y hablar no solamente de circunstancias serias y terribles como decía al principio, como la permanente exigencia o sobreexigencia que tenemos de ser de determinada manera. También me interesan las situaciones cotidianas, también me interesa hablar de la mujer que tiene fracasos en sus relaciones amorosas, situaciones por las que todas pasamos, la mujer que quiere romper con su pareja y por alguna razón no puede, la mujer también que ya fracasó y que se siente sola, que se siente profundamente sola y deprimida, pero a la vez también que se lo toma con humor y se burla de sí misma. Me interesa también la relación de la mujer y el trabajo. Me interesa mucho el mundo de poder de los hombres sobre las mujeres en los trabajos. O sea, esa situación también me interesa reflejarla. También las mujeres con amigas, es decir, son historias de mujeres, principalmente son Exacto, sí, historias de sí. mujeres. Y son situaciones en las que todas nos reconocemos, siempre quizá con algún toque, ¿no? Un poco loco o un poco fantástico, o con una situación que se sale de su Y curso, aparte pero con ríos o con océanos, o con estas mujeres, todas nos reconocemos en estas historias. Así que bueno, yo te auguro el mayor de los éxitos, no solo con este libro, sino con todos los que van a venir. Y bueno, bueno, espero muchísimas seguir gracias. viéndote y poderte hacer alguna entrevista más, o que nos veamos en el Museo Neruda. Encantadísima, muchísimas gracias, como te dije al principio, por la invitación, Selva, y bueno, y espero que nos volvamos a ver por el siguiente libro. Cómo no, ha sido un gran placer, y un placer para Un todos gusto. los escuchas, así que y que nos ven. Así que hasta pronto, gracias a Planeta y a la alcaldía y a MEC y bueno, y al museo, que nos da esta oportunidad de presentar tu libro. Chao.